Al estar esperando mi turno en la caja del supermercado, pude ver los tabloides y revistas de la farándula y el espectáculo. Me di cuenta que la mayoría de los titulares tenía la palabra confesión. Decían cosas como: fulano y mengano confiesan amor secreto. Fulana confiesa abuso, vida fantasiosa, etcétera, etcétera, etcétera. Estas personas y otros como ellos que contratan periodistas para que nos cuenten en cuanto a sus hechos inmorales e infidelidades no están interesados en confesar, están interesados en cobrar suculentas sumas de dinero. Eso es lo que a ellos le importa. Es más, cuando una persona confiesa algo a un psicólogo, no es porque busca perdón, sino quiere sentirse algo mejor. Nosotros vivimos en una sociedad llena de culpa que está en necesidad de absoluto perdón. Sin embargo, no pueden experimentar el perdón porque no saben cómo confesar nada. La vez pasada leí algo muy interesante. Como dos compañías están ganando dinero con la culpa de las personas. Una de ellas le cobra un arancel modesto para que usted se comunique por teléfono y confiese lo que quiera confesar. Otra compañía ofrece un servicio único. Se dispone a ir y confesar o pedir disculpas a quien usted quiera. También leí en cuanto a un sacerdote que desarrolló su propio portal en Internet, en el cual la gente puede confesarse desde su casa u oficina. La verdad, en cuanto a la verdadera confesión, es que no tiene nada que ver con la Internet. No puede hacerse por medio de otra persona, ni por medio suyo. Tampoco puede hacerse por teléfono a alguien que usted ni siquiera conoce. Entonces, la pregunta sería: ¿cómo es la verdadera confesión bíblica? ¿Cómo funciona? ¿Qué dice? ¿Cómo nos sentimos? ¿Qué cambia a causa de la confesión? ¿Para qué necesitamos confesar si Dios ya sabe lo que hicimos? Me gustaría comenzar leyéndoles la definición siguiente en cuanto a la confesión. Al escribirla, busqué incluir cada faceta de la confesión bíblica. Por favor, escuche esto. Confesión es simplemente admitir infidelidad a Dios por medio de pensamientos o acciones pecaminosas. Estar de acuerdo con el punto de vista divino en cuanto a sus acciones y pensamientos como inexcusables. Aceptar humildemente las consecuencias traídas por esos pecados y esos pensamientos y esas acciones y actuar diligentemente en fidelidad hacia nuestro Dios compasivo. ¿Lo escuchó? Se lo repito para que preste atención. Confesión simplemente es admitir infidelidad a Dios por medio de pensamientos o acciones pecaminosas. Estar de acuerdo con el punto de vista divino en cuanto a sus acciones y pensamientos como inexcusables. Aceptar humildemente las consecuencias traídas por esos pensamientos u acciones. Actuar diligentemente en fidelidad hacia nuestro Dios compasivo. Esta definición resume e incluye cada faceta de la confesión bíblica. Amigos, esa es la verdadera confesión. ¿Cómo lo sé? Porque lo podemos ver en lo que vamos a estudiar hoy. La vida en los tiempos de un creyente del Antiguo Testamento llamado Esdras. Él da el modelo de la confesión no solo a su generación, sino a cada generación de creyentes. Comencemos con el capítulo 9, versículos 1 y 2. Esdras, capítulo 9, por favor busquen su Biblia, los versículos 1 y 2, donde dice así la palabra de Dios. Acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones. Porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernantes ha sido la primera en cometer este pecado. Hasta ahí la porción de la palabra de Dios.
El pecado de ellos era haberse mezclado con las naciones paganas que les rodeaban. Pero esto va más allá de haberse casado con inconversos. Se trata de una amenaza al corazón de lo que los hace una nación santa y al propósito que Dios tenía en mente para ellos. Es mucho más importante. Warren Wiersbe me recuerda en sus escritos que los judíos eran llamados una nación santa, porque eran inherentemente santos. Fueron escogidos por Dios y separados para hacer su voluntad. Sería por medio de Israel que Dios dijo en Génesis 12:3, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Me pregunto, ¿eso sucedió? Sí. Por medio de los judíos, el mundo recibió estas tres cosas, escuche bien: el conocimiento del Dios vivo y verdadero. Recibimos también las Escrituras. Usted tiene una Biblia inspirada por Dios por medio de escritores judíos. Y en tercer lugar, y por sobre todo, de la tribu de Judá nacería un niño, directamente relacionado con el linaje del rey David, cuyo nombre fue Jesucristo, y los judíos nos dieron el Mesías. Así que haberse mezclado y casado con otras razas viola y amenaza los planes de Dios directamente, pero también amenaza el bienestar del pueblo que ahora está expuesto y vulnerable a la idolatría. Malaquías nos informa que muchos de estos hombres judíos se divorciaron de sus mujeres para casarse con mujeres paganas. Ellos, al igual que Salomón, están declinando y comprometiendo sus principios con la idolatría. Si se fija en la última parte del versículo 2, se dará cuenta del peligro de esta influencia impía. Leemos allí que la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Los líderes de la nación eran corruptos y su influencia malvada había abierto las puertas a la inmoralidad y a la idolatría. Hay mucho pecado en Jerusalén. Téngalo por cierto. Pero déjeme mostrarle a través de este pasaje los ingredientes de una verdadera confesión. Es en este momento que uno puede ver de qué se trata la verdadera confesión. Amigos, cuando Dios quiere enseñarnos una verdad profunda, por lo general la ilustra en vez de simplemente decirla. Esdras nos provee la ilustración con su propia vida y los ingredientes de la verdadera confesión. La primera palabra que quiero darles como uno de los ingredientes es admitir. Sí, admitir. Fíjese en los versículos 3 y 4. Dice la Biblia: cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto, y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo. Y se me juntaron todos los que temían las palabras del Dios de Israel a causa de la prevaricación de los del cautiverio. Mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Fíjese en la última parte del versículo 6, por favor, para ver la manera en que Esdras se refiere a este pecado. Dice: porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. ¿Se da cuenta? Lo que caracteriza a la confesión falsa es minimizar el pecado. Señor, sé que hice esto y lo otro, pero todo el mundo lo hace. Señor, tú sabes de la pequeña mentirita blanca que dije. Tú sabes que lo siento. Señor, perdóname por hacer las cosas un poco mal. ¿Cuántas veces hacemos esto? Eso es una confesión falsa. En otras palabras, Esdras dice: Señor, nuestra culpa ha crecido y se ha convertido en esta gran montaña que alcanza los cielos. Es pecado tras pecado, crimen tras crimen, abominación tras abominación, perversión tras perversión. Somos culpables de este montón de pecados. Él lo llama de la manera que Dios lo llama. Regresemos a la definición de confesión.
Decíamos que era simplemente admitir infidelidad a Dios por medio de pensamientos o acciones pecaminosas, estar de acuerdo con el punto de vista divino en cuanto a sus acciones y pensamientos como inexcusables. La verdadera confesión admite el pecado. ¿Se dan cuenta? Admitimos el pecado. Deja al desnudo delante de Dios acciones pecaminosas y, por sobre todo, un corazón pecaminoso. Expone motivos en vez de cubrirlos. Fíjese en el versículo 7, por favor, acompáñeme. Versículo 7 de Esdras capítulo 9 dice así: Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en manos de los reyes de las tierras, a espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza que cubren nuestro rostro como hoy día. Hay 3 palabras en este versículo que nos ayudan a descubrir lo que significa admitir el pecado. Son vergüenza, iniquidades y lisa y llanamente pecado. Hace poco un hombre me contó de una experiencia que tuvo, una experiencia que compartimos en común al estar de pie en la corte por una infracción de tránsito. Si bien solo era una infracción, me dijo que él se sintió muy conmovido y temeroso del momento en el que el juez se levantaría y diría la palabra culpable. La confesión dice: Señor, soy culpable. ¿Cuándo fue la última vez que escuchó decir a alguien, soy culpable? ¿Cuándo fue la última vez que usted dijo, soy culpable, reconociendo su pecado? La verdad es que aprendemos desde una temprana edad a eludir la admisión de culpa. ¿No es así? No nos gusta admitir que somos culpables. Como esa niña de 6 años que solía mentir. Sus padres le habían comprado un San Bernardo para su cumpleaños. En muy poco tiempo ella le había contado a sus vecinos que le habían regalado un león. Su madre la hizo a un lado y le dijo: Te dije que no mintieras. Ahora quiero que vayas arriba y le digas al Señor que lo lamentas y le prometes que no vas a mentir de nuevo. La niñita subió las escaleras y oró. Luego bajó y su madre le preguntó: ¿Le dijiste a Dios lo que has hecho? La niña respondió: Sí, mamá. Y Dios me respondió que a veces hasta él se confunde con mi perro pensando que es un león. ¿Cuántas veces somos así también nosotros, no? No admitimos nuestro pecado. La verdadera confesión no racionaliza el pecado, no lo niega, no lo minimiza, no lo excusa y no niega su existencia. La verdadera confesión admite el pecado. Pero también hay un segundo elemento en la verdadera confesión, y es el rechazo. No solo se admite el pecado, sino que también se repugna el pecado. Fíjese en la respuesta de Esdras, tanto en el versículo 3 como en el 4. Dice allí: Cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo. Y estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. La palabra hebrea traducida aquí como angustiado significa horrorizado, impactado por el pecado. Todos los demás lo aceptaban. Nadie más estaba rasgando sus vestiduras o arrancando los pelos de la barba, nadie más. Seguro, habrían otros enojados, pero solo Esdras estaba angustiado, indignado por ello. ¿Por qué? Porque ellos, durante una generación, lo habían acomodado, lo habían permitido. Permitieron que sus hijos se enamoraran y casaran con los heteos y fereceos, minimizando la idolatría de ellos. Pero una vez que se casaron, estos extranjeros trajeron a sus ídolos consigo, diciendo: no es gran cosa, no hay tanto problema. Amigos,
El primer paso para no sentir más el pecado en su vida se toma cuando uno no percibe pecado en la vida de otro. ¿Escuchó bien? El primer paso para no sentir más el pecado en su vida se toma cuando uno no percibe el pecado en la vida de otro. Después de tantos tiroteos en las escuelas, las autoridades han decidido examinar la violencia en las películas y los videojuegos. Los psicólogos y expertos ven reflejados los asesinatos de la vida real en la fantasía de matar de los videojuegos. Recién ahora admiten que observar violencia prepara el escenario para ponerla en práctica. Mucha gente dice: sí, estos jóvenes se han sumergido en películas violentas, videojuegos y música violenta. No me sorprende que se comporten así. Entonces, ¿cuándo será que el mundo adulto aplique los mismos principios a su propia música, películas y televisión? El pecado ya no nos estremece, de hecho, lo aceptamos delante de nuestros propios ojos, ¿no es así? ¿Qué le vamos a enseñar a la próxima generación?, le pregunto. Si en el mundo de los adultos le damos premios Oscars a los promiscuos y adúlteros, ¿qué vamos a enseñar? Escuche hablar a Jeremías en el capítulo 8, versículo 12. Él dice así: inspirado por Dios, ¿se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado en lo más mínimo, ni supieron avergonzarse. Escuche a Esdras ahora, en los versículos 5 y 6. Y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción, y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas, y extendí mis manos a Jehová mi Dios, y dije: Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti. Qué diferente es con lo que está pasando hoy en día, ¿no? ¿Le gustaría comenzar una revolución por un mes y ver qué sucede? Apague el televisor y váyase del cine cuando estén mostrando escenas explícitas de relaciones sexuales. La palabra de Dios define esto como fornicación. Aplique esto también a los libros, revistas y música que usted está escuchando. ¿Por qué? Porque de la misma manera que un video de violencia prepara el escenario para la violencia real, la inmoralidad de los medios prepara el escenario, da el apetito, prepara la mesa para la inmoralidad real. Y la prueba de que usted está en peligro es que a usted ya no le afecta. Ha perdido el sentido de la vergüenza, la sensibilidad. La verdadera confesión no solo involucra admitir, sino que también incluye aversión y, en tercer lugar, nos hace conscientes de la gracia de Dios. Tenemos el conocimiento o la conciencia de la gracia de Dios. Quiero mostrar en este momento 5 figuras de la gracia. En esta gran oración de confesión, Esdras recuerda y verbaliza 5 figuras de la gracia. Fíjese en el versículo 8, la primera figura de la gracia es un remanente. Dice la Biblia: y ahora por un breve momento ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios para hacer que nos quedase un remanente libre. La primera figura de la gracia divina es un remanente. En otras palabras, si bien hemos sido tan pecadores, Dios ha permitido que un puñado de nosotros vivamos en Jerusalén. La gracia de Dios mantiene un remanente, pero también mantiene un lugar. La segunda figura está en el versículo 8 y dice: para darnos un lugar seguro en su santuario. La figura es la de una estaca clavada en el suelo. Da la idea de seguridad y estabilidad. Están en la tierra por la gracia de Dios. La tercera figura, la luz, una luz. Luego la palabra alumbrar captura la figura de la luz para los ojos de uno.
continúa diciendo este pasaje, a fin de alumbrar nuestro Dios nuestros ojos. No habían quedado en la oscuridad de la esclavitud, se les dio un nuevo día con luz para que pudieran ver. Estas son las figuras de la gracia de Dios. La verdadera confesión nos lleva a ser conscientes de la gracia de Dios. Y aquí vemos un remanente, un lugar, una luz, pero también un avivamiento. Leemos allí y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre. Es una figura de haber vuelto a la vida. En último lugar, la quinta figura de la gracia es un muro. En el versículo 9, la última frase habla de la protección de Dios en Judá y Jerusalén, diciendo, y darnos protección en Judá y en Jerusalén. La protección de un Dios lleno de gracia, téngalo por seguro. En otras palabras, la verdadera confesión magnifica cuán horrible es el pecado y a la vez magnifica la gracia de nuestro Dios. La persona que no está confesando hace todo lo opuesto. Minimiza su pecado y minimiza la necesidad de la gracia de Dios. Dice, no es para tanto. Me permite decirle que una de las bendiciones de la verdadera confesión es que le da una perspectiva correcta de nuestro Salvador. La verdadera confesión incluye admitir nuestra falta, pero admitir no es suficiente. Incluye odio, pero la aversión u odio hacia el pecado no es suficiente. Nos hace conscientes de la gracia de Dios, pero eso no es suficiente. La verdadera confesión involucra más que esto. Vamos a verlo en nuestro próximo estudio de Esdras. Pero déjeme cerrar este pensamiento con alguna aplicación. Acomodando nuestro entendimiento, permítame darle 3 pensamientos para reacomodar nuestra perspectiva en el tema de la confesión. En primer lugar, si quiere tome nota, la confesión es una oportunidad de recordarnos que nuestras elecciones no nos traen satisfacción. La confesión es una oportunidad de recordarnos que nuestras elecciones no nos traen satisfacción. En segundo lugar, la confesión nos recuerda que deleitarse en Cristo es lo único que nos satisface. ¿Escuchó bien? Deleitarse en Cristo es lo único que nos satisface. La confesión no es decir, Señor, ayúdame a resistir el materialismo, sino, Señor, ayúdame a disfrutar de ti más que de cualquier otra cosa que pueda tener. ¿Se da cuenta de la diferencia? La confesión nos recuerda que no estamos satisfechos con Dios y buscamos satisfacción en otras cosas. En tercer y último lugar, la confesión es una necesidad, no solo porque rompimos el mandamiento de Dios, sino porque rompimos su corazón. El apóstol Pablo, al tratar con los creyentes carnales de Corinto, no los paseó por una exposición de los 10 mandamientos, no. Francamente, no necesitaba hacerlo, ellos los conocían. Lo que sí hizo fue argumentar con ellos algo así. Escuchen, creyentes, ¿se olvidaron que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Ustedes llevan a Dios en sus cuerpos y cuando se involucran en algún pecado, lo están haciendo partícipe a Dios también de ello. El pecado abusa a Dios, lo apena. El creyente que peca y luego va ante Dios avergonzado con una verdadera culpa, reconociendo la deshonra que le trajo a Dios, experimenta una verdadera confesión. Y éste puede descubrir en el proceso que su Dios está listo para perdonar y olvidar. ¿Por qué no terminamos orando? Tal vez Dios trajo a su mente y a su corazón algunas cosas que tiene que confesar. Este es el momento. Ore a Dios. Reconozca
delante del Señor todo lo que estuvo haciendo mal. Y como dice este estudio que estuvimos viendo, el hecho de la confesión es admitir el pecado, rechazarlo, odiarlo, pero también reconocer, tener conocimiento, ser conscientes de la gracia de Dios. Padre, en este momento venimos ante ti y te pedimos perdón por nuestros pecados. Reconocemos que lo que hemos hecho te ha afectado a ti. Señor, ¿cuántos de nosotros tal vez hemos pecado conscientemente con nuestro propio cuerpo y estamos afectando tu misma persona? Señor, te pedimos perdón. Sabemos que te hemos ofendido y te agradecemos por tu gracia que es derramada sobre nuestras vidas. Señor, perdónanos, límpianos con tu sangre preciosa. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.